Quiero ir a la palabra para esta mañana y quiero tomar una frase para introducir la enseñanza y quiero que me coloquen toda la atención allí. Tanto cielo para volar y ser libre, y uno enamorándose de las jaulas que nos encierran a una esclavitud. Fuerte, pero es la realidad de la vida. Si no cortas, si no podemos cortar nuestras ataduras durante la vida, pregunto, ¿qué esperanza de liberación tendrá durante la muerte? Y esto tenemos que tenerlo claro, porque tenemos tanta libertad, pero a la vez no tenemos nada de libertad, porque estamos sumergidos en ataduras en el diario vivir de la vida. Tenemos una puerta inmensamente grande y abierta, pero no la percibimos. Tenemos una cosmovisión de la vida tan grande porque hemos sido libres por la palabra, pero parece que no nos alcanza. Y lo que sí parece que es que estamos dentro de una jaula. Y lo triste es que la jaula está abierta, pero no soy capaz de salir para poder volar en libertad. Y esto viene un poco a mirar nuestra vida. Y quiero que usted ahí se haga una retrospectiva de su vida y que pueda recordar por un momento: solo vivimos una sola vez. No hay otra, es aquí y es aquí. Y nuestra única oportunidad, es la única oportunidad ¿para qué? Para poder desarrollarnos en libertad. Y aquí salta la pregunta: ¿por qué ser esclavos de prejuicios cuando podemos ser libres? Porque la palabra lo dice, que ella nos hizo ¿qué? Libres. Entonces yo te motivo en esta mañana a que te puedas desapegar. Y ahí está el título de la palabra: desapégate. Necesitamos desapegarnos. Y para eso, por allá en la escritura de Job lo habla, ¿no? Dice: desnudo llegué y desnudo me iré o volveré. Entonces está colocando los dos conceptos de la vida: cuando llega y cuando se va del escenario llamado la vida. Quiero tomar la palabra del apóstol Pablo a la carta a los Filipenses, allí en el capítulo 2, versículo 5. Mire lo que la palabra nos enseña. Es una palabra apostólica a la cual quiero hacer referencia en esta mañana. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice ella, la palabra: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Veo a través de la escritura que menciono que Dios, teniendo todo en su divinidad, en su poder de gloria, dice que se despojó. La versión Reina Valera habla de despojarse, de desapegarse. Aquí dice: se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Nos está mostrando la escritura que esta debería de ser la actitud de la iglesia. Y lo dice el versículo 5. La actitud de usted debe ser como la de Cristo. Y aquí tenemos que llegar a comenzar a comprender lo que es la vida. Y por eso hacía la salvedad con la introducción. Tanto cielo para volar y ser libres, y terminamos enamorándonos de las jaulas que nos encierran a una esclavitud inclusive perpetua. Tenemos que comprender que la vida es una sola y que mientras Dios nos dé el privilegio de vivirla, tenemos que cortar ¿con qué? Con aquellas ataduras que durante la vida la hemos adquirido por prejuicios que han venido a nuestra mente.
Y aquí el apóstol Pablo, a través de esta escritura a la carta a los Filipenses, nos hace ahí la salvedad. Dice que él se despojó, se despegó, ¿sí?, de todo aquello que posiblemente traía del reino. Hay escenarios donde no puede traer lo anterior para poder entrar e interactuar con lo nuevo que el Señor le va a entregar. Pero no solamente dice que tenemos la actitud de Cristo. El evangelista Mateo, por favor, en el capítulo 19, versículo 29, ahí ya nos introduce a nosotros como seres humanos. Y dice el versículo 29, y todo el que por mi causa haya dejado casas, ojo, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces ¿qué? Más. Aquí igualmente nos está hablando de que de desapegarnos, de desapegarnos. Y podía encontrar más cantidad de textos que nos hablan de esto, de entrar en una dinámica de poder desapegarnos. Y aquí ya se introdujo en nuestra casa. Aquí estaba colocando el ejemplo Jesús, que tuviéramos la actitud como la de Cristo, que nos despojáramos. Pero aquí ahora el Señor nos pide o nos habla, y todo el que por mi causa haya dejado, y comienza a describir de una forma enfática lo que hay dentro del hogar, que es nuestros padres, ¿sí?, que son nuestros hermanos, y todo lo que conlleva a un hogar o una familia. Desapégate. Desapégate por un momento. Y cuando yo estoy mirando estas dos escrituras, muchas más que pude haber encontrado, veo que dentro de la sociedad que vivimos, dentro del conglomerado de humanidad que estamos, veo que hay una epidemia, hay un fenómeno llamado apego, que a muchos no los deja avanzar más allá de lo que está anhelando el corazón. Hay una epidemia que está enmarcando, enraizando el corazón del hombre. Y se nos olvida que estamos en una libertad absoluta por causa de la palabra de Dios. Venimos a una iglesia, ¿sí? Venimos y nos congregamos, pero parece que simplemente lo hacemos de una forma externa, porque en la parte interna del ser está esclavizada a un apego en X o Y situación de la vida. Y esto es bastante fuerte, porque esta epidemia llamada apego cobra en el tiempo, esclaviza en el tiempo, asesina en el tiempo. Y por eso el Señor lo dejó grabado ahí en su escritura cuando dice que necesitamos dejar todo aquello, como la casa, los hermanos, las hermanas, el padre y la madre, si queremos ¿qué? Seguirlo. Inclusive habla de los escenarios que hoy están y mañana desaparecen, como los terrenos. Dice, el que deje esto recibirá 100 veces más. Entonces, hay una propuesta del Señor: desapégate, desapégate. Pero no es fácil. Entonces, cuando yo miro el concepto de esta epidemia llamado apego, lo podemos definir de la siguiente forma: es un vínculo, oído, obsesivo con un objeto, con una idea, con una persona, o inclusive obsesivo con un animal. Encontramos personas apegadas en estos ámbitos de una forma obsesiva. Entonces, ¿qué sucede cuando esto está ahí? Esto viene a fundamentarse muchas veces en 4 creencias que nos la han hecho creer que son verdades, cuando, oído, son falsas. Y cuando entramos en esta obsesión que nos hacen creer que son verdaderas, pero que al final son falsas, nos comienzan a contemplar que es permanente el amor hacia X o Y situación.
Y eso no solamente que es permanente, sino que también nos va a hacer feliz. Aquel objeto, aquel momento, aquel familiar, aquella mascota nos va a hacer feliz. Pero también nos hablan de que nos va a dar seguridad total en nuestras vidas. Y no solamente nos quedamos ahí, sino que también nos dicen que esto dará sentido a nuestra vida. Entonces son 4 falsas verdades que nos platican y nosotros creemos que es una verdad. ¿Y qué hacemos? La atesoramos. Entonces nos apegamos a esa verdad que es ficticia. Porque yo no puedo decir que es una totalidad el que la mascota me vaya a hacer feliz. O que un padre, una madre, un hermano o un familiar me vaya a hacer feliz. Por eso son verdades falsas. No tiene una veracidad en el tiempo. Porque el día que falte, el día que no me haga feliz, el día que no me dé sentido a la vida, ¿sí? El día que no sea permanente esa receptividad de ese objeto, de esa persona, de esa mascota hacia mí, ese día mi mundo declina. Entonces, en esta definición que estoy dando de apego, de esta epidemia que está ahí a la orden del día, vemos que es un vínculo obsesivo por aquellas cosas que en la vida vamos a tener. La vida nos da el privilegio de un lugar, de una ciudad, de un país, de una casa, de una cultura, de unos amigos, de unas personas. Pero si usted analiza el tren de la vida, arranca en una estación, pero a medida que van avanzando los vagones con la locomotora, ella va llegando a estaciones donde muchas cosas se van a bajar, pero muchas cosas se van a subir. Y entre esos están los seres queridos, los amigos de colegio, los amigos de la universidad, los amigos de trabajo, el vecindario que tengo por tantos años que está alrededor mío, y una serie de actividades, la casa que compré, el carro que me dieron, la moto que obtuve. Entonces hay una cantidad de cosas que si no las sabemos vivir en la plenitud del Espíritu, se vuelven que una obsesión. Y esto va a acarrear una falsa expectativa sobre eso que me puede dar. Y nos estamos encontrando en el escenario de la vida del ser humano que esa epidemia, ese fenómeno está a la orden del día en muchos de nosotros, aún de los que decimos que tenemos una libertad absoluta en Cristo Jesús. Mentiras, estamos cautivos. Por eso decía, tanto cielo para volar y ser libre, y uno enamorándose de las jaulas que nos encierran a una esclavitud. Tremendo, porque tenemos las puertas abiertas, pero cuando el corazón está pegado, se cierran. Aunque esté abierta la jaula, no podemos volar porque no hay libertad. ¿Por qué? Porque el apego ha venido a dañar el corazón del ser humano. Y esto es una realidad. Entonces, cuando tienes un vínculo de este tipo que acabamos de hablar, no estás preparado para la pérdida y no aceptas el desprendimiento. No eres capaz, porque tanto se apegó, ¿sí? Tanto se adhirió al objeto, a la idea, a la persona o al animal, que cuando llega el momento crucial de la vida, no vas a ser capaz, porque va a ser una pérdida no aceptada, porque no eres capaz de desprenderse de eso. Y lo vemos a diario en los funerales, en las despedidas de relaciones amorosas, sentimentales, despedidas de trabajo por X o Y situación. No aceptamos desprendernos del momento, de la acción del día. El libro de Mateo, el evangelista, en el capítulo 6, versículo 4, nos deja ahí una enseñanza muy palpable para esto. 6:24 del evangelio de Mateo dice la palabra del Señor. Está hablando allí de una forma muy contundente cuando nos habla y dice: nadie puede servir ¿a qué? A dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro.
No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Aquí está haciendo la salvedad a las riquezas, pero tomémoslo en plural. Yo no puedo servir a dos cosas a la vez. Y ese es el problema cuando llega esta epidemia del apego. Nos enclaustramos tanto que todo lo damos hacia eso. Nos enfrascamos tanto que no tenemos tiempo para amar lo otro que el Señor dio. Nos aferramos tanto a amar la casa que no podemos mirar otro objetivo. Nos aferramos tanto a amar a papá, mamá o hermanos, a tíos, abuelos, que no tenemos para amar a otras personas. Y aquí está hablando, y está hablando de qué, de una forma contundente. Nadie puede servir a dos señores, ¿sí? Pues menospreciar a uno y amar al otro. Entonces, cuando yo dejo toda la estancia mía de mi ser hacia un objetivo, estoy perdiendo la oportunidad de ver con objetividad la vida como ella es, libre. Pero nosotros nos enmarcamos, nos enrotulamos, y de ahí para que nos saquen puede ser muy difícil, porque esto es una epidemia que si no la sabe controlar, termina enjaulado. Aún con la jaula abierta estás atado, porque no vas a conocer una verdadera libertad. Entonces, el apego es una cárcel para el alma. Te hace ver virtudes que no existen y esperanzas que no las hay. Por eso el apego enferma, incapacita, somete, deprime, genera estrés, asusta, desgasta y acaba con todo el ser. Ojo con esto, y quiero que lo coloque en práctica. Si hoy su vida está apegada a o B o C, no sé, comience a minimizar, comience a soltar, comience a desapegarte de, porque si no, eso en el tiempo te va a cohibir de ver otro escenario, de poder volar a otros escenarios. Pero mientras esté apegado ahí y que ya haya cumplido un ciclo, vas a terminar, como dice acá, enfermo, incapacitado, asustado, desgastado, y termina acabando con el ser. Lo desequilibra totalmente emocionalmente. Por eso el apego se nutre ¿de qué? Del miedo. Y el miedo, oído, nubla el entendimiento, bloquea la razón y termina haciendo y diciendo cosas que nunca quisiste hacer ni decir. Es una epidemia. Es un fenómeno que está ahí dentro de la iglesia. Es una epidemia que está dentro de los hogares, está entre el hombre, está entre la mujer, está entre el joven, adulto. Esto no mira estratos, ni mira edades, ni color, ni raza. Ahí está. Y parece que no. Pero cuando uno mira la iglesia, está contaminada. Está llena de apegos. ¿Sí? Y lo único que está haciendo es que esto nutra el miedo. ¿Qué miedo tienes hoy? Y esto hace que usted se apegue a las cosas. No eres capaz de ser independiente, no eres capaz de ser absoluto en un área de su vida, porque estás apegado, estás enraizado ahí que no quieres soltar. Pero ¿qué necesitamos hoy? Soltar, desapegarnos para conocer el más de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 25, nos deja saber allí el apóstol. Y aquí esto es una lectura bíblica que es muy conocida, que es la parábola allí de los talentos o de la moneda. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Miré, aquí tienes lo que es suyo. La versión Reina Valera habla, escondí su talento. Tremendo. Que teniendo talentos, teniendo cosas para poder producir, yo no las pueda producir. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? ¿A desapegarse de mamá y a desapegarse de papá? ¿Miedo a qué? A desapegarse de esa relación tóxica que tiene, que sabe que no le está produciendo nada, sino que lo está llevando a un abismo. Triste, ¿no? Pero el miedo hace que usted no pueda avanzar. Entonces, cuando nosotros incluimos esa epidemia en nuestro corazón, en nuestro ser, que es el apego, eso va a traer en el tiempo
miedos. Y triste, ¿no? Que tenga toda una libertad para volar, pueda explorar los cielos para poder vivir en la libertad que Dios quiere, pero por estar apegado a esa jaula, no te pueda dar el espacio de salir y de dimensionar lo que Dios quiere dar. Esto es un texto muy clave para la enseñanza. Este hombre no supo qué hacer con el talento que Dios le ha dado. Mínimo estaba lleno de miedo. Y posiblemente la iglesia está en esa dinámica, llena de miedo, por causa de los apegos que está enraizando y está arraigando en su corazón. Y cuando tiene que comenzar a salirle a la vida, y en este caso muy especial para los jóvenes, somos muy dados a pegarnos a la casa, al hogar. Algunos se casan, salen de casa porque llegó el momento de irse a hacer su vida matrimonial, pero el apego sigue. Y usted me está diciendo, pero pastor, no puedo. Ahorita le voy a explicar mejor. Algunos tienen que ir a almorzar el domingo porque es que el almuerzo el domingo no me gusta. Se apegó al sazón de la abuela, de la mamá, de la tía, de la hermana. Y a muchas cosas, ¿no? Hacen que todavía siga adherido a ese lugar, siga adherido a esas personas. Y esto hace que no pueda explorar lo nuevo que Dios quiere mostrarlo. ¿Por qué? Porque estás apegado. Y por eso el título de hoy, desapégate. Entonces, cuando entramos en esta dinámica de vida, podemos ver que hay muchos esclavos del apego. Porque están ¿qué? Buscando dependencia emocionales antes de ser libres en el ser interior. Entonces buscan esas evidencias, ¿no? Buscan cómo depender emocionalmente de, y no los deja ser libres y terminan siendo esclavos. Yo hago énfasis a los padres, por el amor de Dios, aprendan a que sus hijos comiencen a desapegarse. Fueron prestados, no es un absoluto, son prestados. Mañana tendrán que partir, la palabra lo dice, dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer. Ahí que me está mostrando, desapégate, hijo, del cordón umbilical, porque mañana tendrás que entrar al escenario de la vida y tendrás una cosmovisión enorme al cual tiene que entrar para ser libre. Pero si en casa no se le enseña el desapego, sino al contrario, apegarlo y apegarlo y apegarlo, el chico se vuelve un bombril, 30 y 40 años y no quiere salir de la casa. Y aún saliendo, hace escenarios en la semana de poder pasar y poder contemplar una vez más, porque nunca fueron desapegados. Entonces, ¿qué está produciendo en él? Un miedo. No es capaz de enfrentar el hogar, no es capaz de enfrentar la familia, no es capaz de sustentar bien, porque el miedo al apego que tenía no lo ha dejado ser libre. Y vemos hombres en esa línea, ¿no? Inclusive mujeres en esa línea también. Y termina el hogar colapsando y fraccionándose porque nunca fueron capaces de desapegarse del cordón umbilical familiar o maternal. Y terminan acabando con un hogar y con una vida y con unos hijos. Entonces, solo cuando sueltas el miedo, soltarás ¿qué? El apego. Y cuando sueltes el apego, soltarás el dolor. Y de esta forma avanzarás hacia el aprendizaje y podrás vivir plenamente. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10, nos motiva, nos alienta, nos da el consuelo de un padre verdadero. Y en esa escritura me encanta porque dice, así que no temas, porque yo, ¿qué pasa? Yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ojo, es en las manos de Él. Ahí sí cabe la pregunta, ¿por qué no te apegas a Él? ¿Por qué te apegas al hombre? ¿Por qué te apegas a la mujer? ¿Por qué te apegas al entorno? ¿Por qué te apegas a las cosas? ¿Por qué te apegas al objeto? ¿Por qué te apegas a las mascotas? ¿Por qué te apegas a lo que es efímero y que mañana va a desaparecer? ¿Y por qué no se apegas a Él si Él te está ofertando? Dice, te sostendré con mi diestra. En Él es que hay salvación, en Él es que hay redención, en Él es que hay todo en la vida.
el sustento, el amor, el cariño, la comprensión, la libertad, todo está solamente es en Él. Y ahí sí vengo a preguntar, ¿por qué no nos apegamos a esto que es eterno? ¿Y por qué nos quedamos solamente con lo efímero, con lo que mañana se desaparece, con lo que mañana muere y se pudre? Mire el concepto como lo tenemos cerrado, ¿no? Y terminamos apegándonos a cosas que no son. Entonces, el apego es la incapacidad de renunciar a un deseo cuando debe hacerse. Ojo, necesitamos renunciar a un deseo cuando debe hacerse, y debe hacerse cuando es dañino. Usted ya tiene que comenzar a detectar ahí. Yo sé que estás mirando su interior. ¿A qué tiene que desapegarse que hasta el día de hoy usted sabe y es consciente que no le ha hecho provecho? ¿A qué cosa tiene que desapegarse? ¿A esa relación tóxica que lo único que le trae es amargura y obstinación cada vez que se ven o hablan? ¿A ese lugar que sabe que no tiene que volver a asistir? ¿A qué tiene que desapegarse? Pudiera hacer una lista enorme de muchas cosas que tenemos que desapegarnos, tenemos que renunciar. Entonces, ¿qué pasa? Si usted sabe que eso es dañino para tu salud, para tu mente, para tus emociones, para tus sentimientos, eso al final va a afectar ¿qué? La calidad de vida. Y muchos están convalecientes de salud por causa de esta epidemia que está en el corazón y no la han querido soltar. Y se van hasta la muerte con ella si es posible. Pero yo no suelto. Yo sé que muchos están manejando ahí la mente, pero yo no me puedo apegar, yo no puedo amar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, viceversa. Yo no puedo. Hey, escuche lo que le voy a decir. Oído un momento. El apego emocional permite crear vínculos. Sí. El apego emocional permite ¿qué? Crear vínculos. Pero la dependencia emocional es la que genera sufrimientos. La dependencia no es el apego como tal. Entonces, ¿qué decimos, pastor? Porque me está hablando de un apego. Ahora me va a hablar de una dependencia. La pregunta del millón: ¿el apego es positivo o no es positivo? A ver, conteste. ¿El apego es positivo? Claro que sí es positivo. Entonces, ¿no lo debemos de eliminar? Claro que no lo debemos de eliminar. Es positivo y no lo debemos de eliminar. ¿Por qué? Porque el apego emocional es necesario. Suma y permite crear ¿qué? Nuevos vínculos dentro del ser. Cuando llegamos a este mundo, estamos apegados ¿a qué? A un cordón umbilical de la madre. 9 meses pegados a un cordón. ¿Sí? Tenemos un vínculo con la madre por medio del cordón. Por ahí nos alimenta, por ahí hacemos todo. Entonces quiere decir que estamos apegados emocionalmente por medio de un cordón umbilical. Pero pasan los 9 meses. ¿Y qué pasa? ¿El cordón qué? Se corta. Dicen los entendidos que el niño recién nacido de 0 a 2 meses no tiene un apego emocional todavía. ¿Por qué? Le han cortado el apego emocional. Dice que tarda 2 meses para volver a entonizar ese apego emocional. ¿Y cómo lo comienza a capturar otra vez? A través de la alimentación. Cuando mami amamanta al niño, él comienza a apegarse emocionalmente a eso. Entonces vuelve y captura el apego emocional, lo captura. Y a medida que van pasando los años, los meses y los años, el niño se va apegando no solamente a mamá, sino a papá que viene y habla, al hermanito que viene y juega. Y sucesivamente se va haciendo un radio de acción, se va extendiendo el apego emocional hacia los amigos, hacia el tío, a la mamá, al abuelo, al vecino, a la maestra, a los compañeros de colegio, y se sigue extendiendo, ¿sí? Se va extendiendo durante toda la vida, ¿qué? El apego emocional. Entonces yo hacía la pregunta: ¿el apego emocional es necesario? Sí, porque nos va a crear ¿qué? Vínculos. Ay, entonces es bueno que yo tenga el Bombril hasta los 30. ¡Ey, no! Porque ahí ya está en una dependencia. La dependencia emocional es lo que genera sufrimiento a la persona.
El apego emocional suma y permite crear ¿qué? Nuevos vínculos. Pero aquí lo que vamos a trabajar es la dependencia A. Esa dependencia A, B o C es la que genera sufrimiento a la persona. El apego es necesario porque vivimos dentro de una colectividad. Vivimos dentro de una familiaridad. Y es bueno que mamá me abrace. Es bueno que mi papá me abrace. Es bueno que yo abrace a papá y a mamá. Es bueno que nos arruchemos ahí en la cama por un buen tiempo. Es bueno que salgamos a un paseo. Es bueno que me den un detalle. Es bueno que me consienta. Sí, es bueno. Eso es un apego emocional. Pero comienza a ser negativo, comienza a ser una epidemia, comienza a ser un fenómeno negativo cuando se va a depender de. Ahí es cuando va a comenzar a generar ¿qué? Sufrimiento. Porque no es esa dependencia la que está hablando la palabra. Por eso decía que el Señor se despojó, se desapegó. Y Él decía: el que no deje a padre, a madre, a hermanas, a hijos terrenos, no podrá seguirme. ¡Wow! Porque tiene que haber una libertad absoluta en el ser. Mire, mis amados, esto es una realidad que necesitamos tenerla en cuenta. Oído. Nadie está exento de apegarse a personas, mascotas, objetos e incluso a los hábitos y rutinas. Lo grave de este escenario, lo grave de esto es depender de. Cuando tú pasas a depender de, estás perdiendo una libertad. Estás perdiendo de ver una cosmovisión diferente. Estás perdiendo el poder salir de esa jaula cautiva que está. Pierde tantas cosas que la vida le puede dar, pero por estar dependiendo de el amor, de la misericordia, de la gracia de aquello, va a perder muchas oportunidades en la vida. Entonces, recuerde, la mayor causa de cautividad es por la dependencia a ellos. Y esto traerá al final ¿qué? Sufrimiento. El evangelista Mateo lo deja muy claro en su palabra, en el 19:21, capítulo 19, versículo 21, cuando nos deja allí. Esta es un texto muy clave para esto. Y habla la escritura de un joven rico, ¿se acuerdan? Tenía todo. Y la palabra de Mateo en el capítulo 19, versículo 21, nos lo deja plasmado. Si quieres ser perfecto, me gusta eso. Si quieres ¿qué? ¿Qué pasa? Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Hay una condición para seguirlo. ¿Cuál? Desapégate. Hey, hay una condición para seguirlo a Él. A Dios no se puede seguir con trasteos. A Dios no se puede seguir con relaciones tóxicas. A Dios no se puede seguir con dependencias. ¿Será que sí o será que no? Pero es que, espéreme un momentico. Es que, no, es así. Desapegado es que yo lo quiero. Y me encanta como dice esta versión. Si quieres ser, si queremos llegar a esa plenitud de vida, necesitamos desapegarnos. Yo creo que este texto nos resume todo, ¿no? Lo que hemos estado diciendo hasta este momento. Tenemos que renunciar a muchas cosas. Entonces, la paz de tu alma está en cultivar ¿qué? La aceptación y el desapego. Y no estar atado a nada ni a nadie. Esa paz tan anhelada que queremos, ¿sí? Esa tranquilidad en nuestra alma, ojo, se necesita entender. Necesitamos aceptación y necesitamos saber que ese desapego no va más. Algo que me interesa a lo que estoy explicando es que solo vamos a alcanzar, ¿sí?, en nuestra vida si nos amamos nosotros mucho. ¿Cómo podemos llegar a ese momento, pastor? Si nosotros en realidad nos amamos, ¿sí?, y colocamos nuestras felicidades en Dios. Ojo, porque eso es una clave.
Porque cuando uno mira al ser humano que está apegado, está carente de amor. Muchas personas que están apegadas a relaciones, a personas, a familiares, tienen falencias de amor. Posiblemente en ellos hay una orfandad, hay una necesidad de amor. Entonces, cuando nosotros alcanzamos este nivel de vida, de podernos amar, de tener una identidad, de tener un destino con heredad, que lo sabemos por la palabra, estamos calificando para ser personas felices, personas prósperas, personas sanas y libres de toda atadura que pueda estar en medio de nosotros. Entonces, no sufrirás con el apego. Si tomas conciencia de la impermanencia de todo, esta mañana tenemos que tomar conciencia de esa impermanencia. Hoy estamos y mañana desaparecemos. Hemos venido al mundo desnudo y desnudo nos iremos, dijo Job. Entonces yo tengo que tenerla clara, ¿sí? Y tomar conciencia de la impermanencia de todo. De todo. Sí, es que todo mañana va a desaparecer. ¿Quién te dijo que tu papá y tu mamá era eterno? ¿Quién te dijo que tu negocio, tu estabilidad económica es eterna? Nada, nada. Todo desaparecerá en el tiempo. Somos peregrinos en esta tierra, estamos de transición. Algunos se nos montaron en un vagón, pero ya no están. ¿Sí? Y posiblemente mañana se subirán otros a tu vagón, llamado vida. Pero en el transcurso de la vida, ese que se subió, mañana también se bajará. Y posiblemente usted se baje del vagón de muchos. Esto es una transición de vida que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta mañana? Tomar conciencia de la impermanencia, de que todo es efímero. Lo único eterno es Dios, que es a lo que no nos apegamos. Es a lo que sí nos desapegamos muchas veces. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto, de entrar en esta dinámica de vida. Entonces es mejor que cuando tomemos conciencia de esta impermanencia de todo, entonces prefiramos ser antes que depender del hombre. Tenemos que aprender, oído, a hacer. Y esto lo he dicho muchas veces, antes que hacer. Y antes que tengamos que depender es del hombre. Porque a lo que nosotros vemos y observamos en las iglesias es que dependemos mucho de y no dependemos de lo que es eterno. Por eso el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículos 5 al 8, nos instruye con su palabra. Y allí nos dice, así dice el Señor: maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Vamos hasta el 8, por favor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Ojo, porque está enjaulado. Morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal, donde nadie habita. Vamos. Bendito el hombre que confía en el Señor. Aquí la cambia. ¿A dónde está mi apego? En Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, no en el hombre, no en la mujer, no en el papá, no en la mamá, no en esto, no en aquello. ¿Sí? Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca dejará de dar fruto. ¿Cómo podemos dar fruto permanentemente? Cuando nos desapegamos del hombre y nos apegamos a Dios. Por eso muchos de nosotros no somos productivos. Por eso nuestra vida muchas veces se estanca. Parecemos chamizos, porque estamos apegados a un pensamiento natural de hombre, a una metodología de la humanidad, y no nos apegamos al Señor, como dice la palabra. Maldito el hombre que confía, que se apega, que se amarra, que se enclaustra, que se cautiva en el hombre. Maldito. Entonces aquí entra
¿Tengo que tener un apego emocional? Sí, claro. De mi papá y de mi mamá, sí, claro, tranquilo. Pero no puede tener una dependencia en el tiempo de ellos. ¿Cómo se le ocurre que con 30, con 40 años dependa de su mamá? Si ya salió del nido, deje que el nido quede vacío para otro posiblemente. Ya tiene que depender de usted. Ya el cordón umbilical se lo cortaron hace rato, hijo. Tienes que aprender de usted. Y yo sé que Dios te va a capacitar, Dios te da fortaleza. Por eso el texto del profeta Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo. Mi diestra te levanta. Pero no nos queremos apegar a la fuente eterna, que en este caso para nosotros es Dios, desde luego. Entonces, cuando eres capaz de renunciar a todo sin quejarte o deprimirte, todo irá a fluir en tu vida. Todo comenzará ¿a qué? A fluir en tu vida. Y quiero hablar rápidamente con los cupidos, con los enamorados, con los extasiados en el amor, con ese grupo de personas que ojalá fueran todos, ¿sí? Porque venimos de una esencia de amor que es Dios, pero que no la sabemos canalizar como se debe de canalizar el verdadero amor de Dios. Entonces, escuche por un momento a los que están en esa faceta de la vida y aún a los que ya estamos ahí metidos en ese cuento también. Solo puede amar cuando no tienes miedo y acepta que el otro se puede ir. Oído, sin que te deprimas. Porque somos libres. Pero coloque la mayor atención aquí en lo que te voy a decir. Oído, lo amas pero no lo necesitas para ser feliz. Es fuerte. Lo amas, sí, pero no lo necesitas para ser feliz. Tenga mucho cuidado, porque eres feliz sin apegarte y sin depender. Porque el día que dependas de ese amor y se vaya, tu vida se fracciona, colapsa. Colapsa. Esto es, ojo, innato de la vida. Y como seres humanos necesitamos aprender, ser capacitados en esto. Porque cada vez que puedo hacer un prematrimonial, esto es una de las preguntas. ¿Se casa para amar y para dejarse amar? Y tengamos mucho cuidado. ¿Necesitas amar? Sí. Y es necesario amar, sí. Porque venimos de una esencia de ¿qué? De amor. Entonces, si lo amas, pero recuerde que al final del trayecto de la vida, no lo vas a necesitar para ser feliz, porque ya eres feliz. Pero si usted va a depender de esa persona para que usted sea feliz, cuidado, porque entra en un marco depresivo cuando ella o él no te haga feliz. La felicidad a mí no me la da un entorno, la felicidad a mí no me la da una persona, a mí la felicidad me la es Dios. Por eso la canción que entonamos al principio. Yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi padre. Si ese concepto hoy lo tienes claro, ame lo que sea. Y si mañana te dicen no más, listo, no más, mi vida continúa siendo feliz, porque a mí no me hace feliz un escenario, a mí no me hace feliz una persona, a mí no me hace feliz una mascota, a mí no me hace feliz un objeto, a mí me hace feliz es Dios. Y cuando yo dependo de Él, no dependeré del hombre. Lo podré amar, sí. Tendré un apego emocional, sí. Claro, yo no lo estoy quitando. Pero yo no dependo de A, ni de B, ni de C. Yo dependo es del que me dio la vida y que mañana me la va a pedir. Eso necesitamos trabajarlo y enseñárselos a nuestros hijos. Que yo no soy eterno con Él. Y que mañana temprano Él tiene que dejar el nido vacío. Pero no lo enseñamos, lo enseñamos es a tener un apego ahí. Vuelvo y repito, el apego emocional, dicen los psicólogos que es bueno porque va a crear ¿qué? Vínculos, relaciones que tanto se necesita para que en esa relación
yo pueda mostrar mi capacidad de poder amar y dejarme amar, pero que no tenga una dependencia. Yo no estoy firmando aquí ningún contrato, nada. Eres libre, y que el día que falte por X o Y motivo, la relación, el objeto, la mascota, la familia, no sé, el trabajo, mi vida sigue en pos de una victoria, que es ser feliz por encima del desierto, por encima de la tormenta, por encima de la desgracia, por encima de la muerte, por encima de lo que esté pasando. No me coacciona mi felicidad, porque he aprendido a desapegarme y apegarme al que todo lo puede y todo lo sabe, que en este caso para nosotros es Dios. Entonces, ¿qué pierdes cuando te aferras a lo que dices amar? Pierdes tu libertad y sacrifica tu felicidad. Eso, y pudiera enumerar muchas más. Por eso necesitas cultivar que un amor sin ataduras y aceptar que cada ser es independiente. Posiblemente Dios te colocó al lado de esa persona, pero no es eterna. Mañana tendrá que desaparecer de su vida. Así como llega un día, mañana tendrás que despedirse de ella, o de él, o de ellos, o del objeto, o de la mascota, o del lugar tendrá que despedirse. No arraigue tu vida ahí, porque es que ahí eso es transitorio, es pasajero. Aprenda a amar, aprenda a dejarse amar, pero ojo, recuerde que mañana tiene que irse. Y esto lo estoy trabajando de verdad en mi corazón y se lo estoy transmitiendo poco a poco a mi esposa, porque ella es mucho de quedarse apegada. Dice, suéltame tantico, porque mañana no voy a existir más. Uy, trágico. No es trágico, es una ley de la vida. Es una ley de la vida. El Señor nos permitió ser padres de un hermoso hijo, pero a los 16 años y medio tuvo que partir a su preparatoria, a buscar un intelecto, a ser una persona con una cosmovisión amplia y poder ser competitivo en un mundo que exige ser competitivo. Yo no puedo dejar que mi hijo sea competitivo aquí debajo del ala de mamá o de papá. Ay, que tengo miedo. No, mijito, no se vaya. No, yo necesito soltarlo para que él mañana sea competitivo y pueda mirar la cosmovisión del mundo como ella es. Porque si no lo hago, el mundo se lo va a comer. Lo va a llenar de miedos, de pánico, de incertidumbre, de paradigmas que posiblemente no existen. Pero el padre que no deja esto realizar, mañana tendrá que lamentarse con un hijo lleno de miedo y de traumas, porque no fue capaz de darle una viabilidad a eso. Y ese apego emocional lo llevaron fue a que el chico dependiera de, y la dependencia no sirve. Y ya hace 7 años el niño nos quedó vacío con mi esposa. Le doy gloria a Dios porque lo pude disfrutar. Oye, padre, disfrute a tu hijo ahora, pero que no sea una dependencia de ti. Disfrútelo, vívelo, enamórate, que él se pueda enamorar, pero que mañana sepa que tienes que darle libertad. Abra la jaula, deje la puerta abierta y que ellos puedan surcar los vientos y los aires para poder buscar un destino diferente. Y esto lo veo muy seguido en algunos padres. Amarran a sus hijos para que no vuelen. Parece que les da miedo. Y cuando usted va y revisa el historial de ese padre, es porque en él hay causante de dependencia, hay vacío de paternidad, hay vacío de orfandad, hay vacío de tantas cosas. Pero es que es el único. Y si lo pierdo, como me dijo mi pastor, déjelo que huele para que sepa qué fue lo que crió en estos 16 años. Es la única forma que vas a saber qué fue lo que formó. Cuando lo deje, ¿qué? Volar. Entonces, mis amados, por eso necesitamos cultivar un amor sin ataduras y aceptar que cada ser es independiente. El desapego no es desamor, porque muchas veces lo tildan como un desamor. El desapego no es desamor, sino una manera sana de relacionarse, cuyas premisas son independencia, no posesividad y tampoco adicciones a lo tóxico.
necesitamos entrar en este ciclo. Y quiero terminar con una frase que le pueda llegar al profundo de su corazón. Escúchemela, por favor. Si amamos una flor, no la quites del jardín, porque si lo hace, morirá y dejará de ser flor. Entonces, si amas una flor, déjala ser parte del jardín. El amor no se trata de posesión. El amor se trata de relación y de apreciación. Aprendas a apreciar el verdadero amor. Y no lo lleve a una dependencia. Porque hoy el Señor está hablando a tu corazón. Déjalo que sea libre en el nombre del Señor. Si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, y si el apego puede más que nosotros, el dolor crecerá. Oído, el dolor crecerá sin parar, y nuestra tristeza será la compañera de ruta para nuestra vida.